Muy buenas tengan todos ustedes. Mi nombre es Cristian David Montoya Castañeda. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira en el programa de licenciatura en lengua inglesa. El día de hoy les vengo a presentar algunas precisiones y explicaciones acerca de las oraciones compuestas, el cual es un tema que hace parte del área de morfosintaxis del español. Primero que todo vamos a explicar qué son las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas son aquellas oraciones que presentan más de un verbo y tienen tantos predicados como verbos presentan. Un ejemplo de ello sería María baila y José canta. Como podemos observar en la oración que acabamos de ver, María y José son dos sujetos totalmente distintos y baila y canta son dos verbos respectivamente dentro de la misma oración, a diferencia de la oración simple, que es la otra subdivisión de las oraciones, la cual solamente se encuentra un verbo dentro de la oración y un sujeto. Tipos de oraciones compuestas. Dentro de la macrodivisión de las oraciones, de los tipos de oración, podemos observar por la actitud del hablante, por la naturaleza del predicado y, en nuestro caso, por el número de predicados que admite dentro de la oración. Dentro de esta macrodivisión se encuentran las oraciones compuestas, la cual es por el número de predicados. Dentro de las oraciones compuestas se encuentran otras subdivisiones que vendrían siendo derivadas, como lo son las oraciones coordinadas, las oraciones subordinadas y las oraciones yuxtapuestas. En esta primera parte del video nos vamos a concentrar acerca de las oraciones coordinadas. Dentro de las oraciones coordinadas podemos hablar de 5 tipos de oraciones, como lo son las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las distributivas y las explicativas. Ahora vamos a pasar a explicar cada uno de estos tipos de oraciones coordinadas. Las oraciones copulativas son las que indican unión o suma. La parte más importante de este tipo de oraciones coordinadas, en la cual vamos a hacer énfasis el día de hoy, es en su nexo. Para este tipo de oraciones copulativas, los nexos más comunes o habituales son i, e y ni. Y un ejemplo de esta oración sería Juan come y Pedro mira. En las oraciones adversativas podemos hablar de que expresan oposición o contraste. Los nexos más habituales son pero, si no, sin embargo, ahora bien, antes bien, no obstante. Y los ejemplos son estudió mucho pero no aprobó. En las oraciones disyuntivas podemos hablar de que indican significados que se excluyen entre sí. Los nexos más importantes dentro de las oraciones distributivas son bien, o bien sea, u o. Y un ejemplo de este tipo de oración sería ven pronto o me marcharé. En las oraciones distributivas podemos hablar de que indican una referencia o elección alternativa. Un ejemplo de esto sería bien ríe, bien llora, y los nexos más importantes o más comunes serían bien, ya, ya unos, otros, tan pronto, como entre otros. Y por último, las explicativas. Una proposición que explica o aclara el significado del anterior. Podemos hablar de nexos como es decir, esto es, o sea, etc., entre otros. Y como ejemplo podríamos poner Luis se murió, es decir, María enviudó. Otra categoría que podríamos poner dentro de las oraciones coordinadas distributivas serían las oraciones consecutivas. Los nexos más importantes dentro de estas oraciones consecutivas son luego, con que, así que, de modo que, de manera que, de forma que o de suerte que. Ahora vamos a arborizar algunas oraciones de este tipo coordinadas y vamos a empezar con las oraciones copulativas. Como podemos observar,
En esta primera oración, Santa Fe jugó el partido e hizo varios goles. Podemos observar que hay dos oraciones unidas por un nexo, el cual es E, y dos oraciones simples. Podemos ver al lado izquierdo Santa Fe, que sería el sintagma nominal, y su naturaleza sería un núcleo. Podemos ver también un sintagma verbal, que sería jugó, y como complemento directo de el sujeto aparecería el partido. Como nexo podríamos ver E, como ya lo había mencionado, y por otra parte hizo varios goles, sería hizo su sintagma verbal, y varios goles sería un complemento circunstancial de cantidad. Recordemos que el complemento circunstancial de cantidad responde a la pregunta ¿cuántos? Varios sería un sintagma adverbial y su naturaleza sería un adverbio, y goles sería un sintagma nominal y su naturaleza sería un nombre o un núcleo. En esta segunda oración de las oraciones copulativas, Santa Fe jugó bien y ganó el partido. Santa Fe sería en nuestra primera oración simple el sintagma nominal, el cual también sería un núcleo. También podemos ver que jugó sería el sintagma verbal y el núcleo del verbo, el núcleo del predicado. Y también podremos observar un complemento circunstancial de modo, el cual sería bien. Su naturaleza sería un adverbio. Vemos el nexo, que es y por otro lado la segunda oración dentro de la misma oración compuesta sería ganó el partido. Podemos ver que el sintagma nominal en esta segunda oración simple vendría siendo el mismo Santa Fe. El sintagma verbal sería ganó, y podemos observar también un complemento directo. El complemento directo también sería el partido. ¿Cómo podemos comprobar que es un complemento directo? Porque lo podemos reemplazar por uno de los pronombres personales que admiten complemento directo. Recordemos que aquellos pronombres personales que admiten complemento directo son me, te, lo, la, nos, los y las. Podríamos decir lo ganó el partido. Entonces sí es un complemento directo. Dentro de este complemento directo podemos ver el partido, que sería el determinante, y partido sería un sintagma nominal y su naturaleza sería un nombre. Ahora pasamos con las oraciones disyuntivas. El primer ejemplo para este tipo de oraciones coordinadas disyuntivas sería tú puedes ir con mis amigos o puedes ir conmigo. Podemos ver que hay dos oraciones simples, y en la primera oración simple podemos delimitar un sintagma nominal, que sería el núcleo o el sujeto, que sería tú. También podemos observar una perífrasis verbal, que son dos verbos, un verbo conjugado y un verboide. El sintagma verbal, puedes ir. También podemos observar un complemento circunstancial de compañía. Recordemos que el complemento circunstancial de compañía responde a las preguntas con quién, a la pregunta con quién o con quiénes. En este caso, con mis amigos. Con mis amigos, la primera parte de este complemento circunstancial sería un sintagma preposicional y su naturaleza sería una preposición. La segunda, mis amigos, mis sería un determinante que haría parte del sintagma nominal, y amigos sería un sintagma nominal y un nombre. En la segunda parte de la oración podemos ver puedes ir conmigo. El sintagma nominal en esta segunda oración sería como el mismo de la primera, que sería tú. Tú puedes ir conmigo. Tú sería el sintagma nominal. También podremos ver un sintagma verbal, también
una perífrasis verbal dentro del mismo sintagma verbal. También podemos ver un complemento circunstancial de compañía, como también lo presentó la primera oración. Con la diferencia de que en esta oración se presenta un sintagma pronominal y su naturaleza es un pronombre, y el pronombre es conmigo. Para el tercer tipo de oración coordinada tenemos las oraciones adversativas. Carlos estudia inglés pero no muestra interés. Este sería nuestro primer ejemplo. Podemos observar al lado izquierdo y al lado derecho dos oraciones simples. En la primera oración simple, Carlos estudia inglés, Carlos sería su sintagma nominal, el núcleo del sujeto. Ahora, estudia sería nuestro verbo principal, que sería el núcleo del sintagma verbal. Y también podemos observar un complemento directo. Como lo acabo de explicar, podemos reemplazar inglés por alguno de los pronombres que admiten complemento directo. Mete, lo, las, los, las. Por ejemplo, podemos reemplazarlo por lo estudia inglés, así que sí es un complemento directo. También podemos observar que inglés en este caso sería un sintagma nominal y su naturaleza sería un nombre. Podemos observar el nexo pero, que hace parte de las oraciones adversativas, y en la segunda parte de esta oración coordinada, que también sería una oración simple, podemos ver un sintagma nominal, que sería un sujeto tácito, que sería el mismo Carlos. También podemos ver un sintagma verbal, que como núcleo tiene el verbo muestra. También podemos ver un sintagma adverbial, que su naturaleza es un adverbio, que es no, e interés, que sería en este momento un complemento directo, que sería su naturaleza un sintagma nominal y un nombre. Carlos estudia inglés pero no muestra interés. El auto es rápido, sin embargo el motor es ordinario. Podemos ver también en esta oración que, como la teoría lo muestra acerca de las oraciones compuestas, dos oraciones simples unidas por un nexo. Podemos ver en la primera oración el auto es rápido, que el auto sería el sintagma nominal, él sería el determinante y autos sería el núcleo del sujeto. También en el sintagma verbal encontramos el verbo es, que pertenece a los verbos ser, estar, que sería el sintagma verbal, y también podemos ver un complemento atributo, que sería un adjetivo y un sintagma adjetival y su naturaleza un adjetivo. Dentro de la oración compuesta también podemos observar, sin embargo, que sería el nexo en este caso para las oraciones adversativas. En la segunda parte podemos ver el motor, que sería un sintagma nominal, en el cual podemos ver un determinante y un núcleo. También podemos observar un sintagma verbal, que el núcleo del predicado o el verbo sería también el verbo es, y otro complemento atributo que también sería una sintagma adjetival y su naturaleza es un adjetivo, que es ordinario. El auto es rápido, sin embargo el motor es ordinario. Como acabamos de ver con los demás tipos de oraciones coordinadas, casi siempre las dos oraciones están unidas por el nexo que les da la naturaleza a cada una y que las divide en las clases. El nexo va unido en esta arborización directamente a la oración compuesta y no a las oraciones simples. Como un punto de aclaración. Ahora seguimos con las oraciones explicativas. Nuestro primer ejemplo sería: ella tiene células malignas, es decir, tiene cáncer.
Ella tiene células malignas sería nuestra primera oración simple. Ella sería nuestro sintagma nominal o nuestro núcleo del sujeto. Nuestro sintagma verbal tiene como núcleo el predicado al verbo tiene. También podemos observar un complemento directo del cual se desprende un sintagma nominal, el cual es células y su naturaleza es nombre, y malignas, que sería un adjetivo o un sintagma adjetival. Podemos ver el nexo, que es decir, como ya lo habíamos explicado en la primera parte del video. Y en la segunda oración tiene cáncer. Podremos decir que el sintagma nominal es un sujeto tácito. El sujeto de esta segunda oración es un sujeto tácito que vendría a ser siendo ella. Y también podemos observar un sintagma verbal que tiene como núcleo de su predicado al verbo tiene. Y también podremos observar un complemento directo. Este complemento directo sería cáncer. Y ya como lo habría explicado, podemos reemplazarlo por cualquiera de los pronombres que admiten complemento directo. Y haciendo esa comprobación podremos decir que es un complemento directo real. Como segundo ejemplo de este tipo de oraciones explicativas tenemos: Kelly estudia morfología, esto es el cuerpo humano. Tenemos en la primera oración un sintagma nominal que vendría siendo Kelly, que sería el núcleo del sujeto. También tenemos un sintagma verbal y tenemos el verbo estudia como núcleo del predicado. Podemos también ver un complemento directo que sería morfología, que a su vez es un sintagma nominal y su naturaleza sería un nombre. Podemos observar también el nexo esto es. En la segunda oración podemos ver un sintagma nominal que es el cuerpo y también un sintagma verbal que admite también un complemento de nombre. Recordemos que el complemento de nombre es otro sintagma nominal que se adhiere al primer sintagma nominal para formar un nombre compuesto. El primer sintagma nominal, el cuerpo humano. Complemento de nombre es el sintagma nominal, su naturaleza es un nombre. Que le estudia morfología, esto es el cuerpo humano. Por último, tenemos las oraciones distributivas, dentro de las que podemos clasificar como oraciones de tipo coordinada. Para estos dos últimos ejemplos tenemos: Cristian hizo su tarea, luego la presentó. Podemos ver las mismas dos oraciones simples separadas por un nexo. Y en la primera oración tenemos a Cristian como núcleo del sujeto y sintagma nominal. Tenemos al verbo hacer, en este caso conjugado como hizo, como sintagma verbal y núcleo del predicado. También podemos ver que del sintagma verbal se desprende un complemento directo que sería su tarea. Haciendo la comprobación podremos ver que podríamos reemplazarlo por el pronombre la hizo, así que sí es un complemento directo. Podemos ver el sintagma nominal, que sería tarea y su naturaleza sería un nombre, y podremos ver al pronombre su, que en este momento no trabajaría como un pronombre sino como un determinante. Luego vemos al nexo, y en la segunda parte de la oración, en esta segunda oración simple, podemos ver que el sintagma nominal en esos momentos también sería un sujeto tácito, pero por inferencia podemos decir que es Cristian. También podemos observar un sintagma verbal que admite también un complemento directo y un sintagma pronominal que sería la, y también el verbo que sería el núcleo del predicado que sería presentó, luego la presentó.
En el segundo ejemplo podemos ver en esta oración: yo deseo que te mejores pronto. Las mismas dos oraciones simples. Y en la primera oración podemos ver yo deseo. Yo sería el núcleo del sintagma nominal o el núcleo del sujeto, y deseo sería nuestro núcleo del predicado o sintagma verbal. Podemos ver que también tiene un nexo, que es el nexo que. El nexo que en estos momentos pertenece a las oraciones subordinadas, que es la otra subdivisión de la que se componen las oraciones compuestas. Habríamos dicho al principio que las oraciones compuestas se dividen en oraciones coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. Volvemos al ejemplo: yo deseo que te mejores pronto. Este nexo que le da un análisis sintáctico a la primera oración. Recordemos que en las oraciones subordinadas las dos no trabajan de forma separada o no tendrían un significado lógico de forma separada. Por ejemplo, yo deseo y te mejores pronto no trabajarían bien separadas o no tendrían sentido lógico, por lo cual se hace necesario el nexo que une la primera oración con la segunda y le da un sentido lógico. Te mejores pronto podemos ver un sintagma verbal, un complemento directo, del cual se divide te, que sería un sintagma pronominal y su naturaleza sería un pronombre, y mejores, que sería el núcleo del predicado, que sería el verbo mejorar. También podemos ver un complemento circunstancial de tiempo. Recordemos que el complemento circunstancial de tiempo responde a la pregunta ¿a qué horas o cuándo? Podemos ver el complemento circunstancial de tiempo. Vemos que la palabra pronto vendría siendo un sintagma adverbial y su naturaleza sería un adverbio. En el segundo ejemplo de las oraciones subordinadas tenemos: espera las calificaciones que podrías ganar la materia. En la primera oración, espera las calificaciones, no tendría como tal sin sentido lógico si no estuviera el nexo que uniera la segunda oración. Espera las calificaciones. Podemos ver una relación de dependencia. En la primera oración simple podemos ver que en el sintagma verbal el núcleo del predicado sería el verbo espera, y también podemos ver un complemento directo. Las sería un determinante y calificaciones en estos momentos trabajaría como un nombre que vendría siendo también un sintagma verbal. La oración compuesta, que vendría siendo su nexo que, y en la segunda oración podrías ganar la lotería. Podemos ver también un sintagma verbal, una perífrasis verbal, en la que vemos también un verboide, podrías ganar, y también podemos ver un complemento directo que se desprende del sintagma verbal, que sería la materia. La sería un determinante y materia sería un nombre que a su vez cumple la función de sintagma nominal de esta segunda oración simple, de esta oración subordinada. Como podríamos ver, en las oraciones subordinadas una oración simple depende de la otra para poder tener sentido lógico y tener una relación de dependencia directa. Ahora, para finalizar, pasaré a explicar lo que es las oraciones yuxtapuestas. Las oraciones yuxtapuestas son todas aquellas oraciones que se unen gracias a una coma que separa una oración simple de la otra con sentido lógico. La primera oración, ella
quebró la ventana, su padre la reparó. Podemos ver dos sujetos, dos complementos directos, que sería la, y también sería la ventana, y dos verbos, el cual sería quebró y reparó. Por lo tanto, es una oración compuesta. En la primera oración simple, el sintagma nominal, el núcleo del sujeto vendría siendo ella. El sintagma verbal, núcleo del predicado sería quebró, el verbo quebró. También vemos que se desprende del sintagma verbal la ventana, que sería en estos momentos cumpliendo las veces de complemento directo. Ventana vendría siendo un sintagma nominal, que a su vez su naturaleza es un nombre, y la naturaleza del pronombre la sería un determinante. Vemos en nexo la coma, y en la segunda parte de nuestra oración coordinada justapuesta, de nuestra oración compuesta justapuesta, vendría siendo sintagma nominal, sería padre, y un pronombre personal que es su, pero en estos momentos no vendría cumpliendo la función de pronombre personal, sino de determinante. También podemos ver un sintagma verbal, del cual se desprende un complemento directo, que es la, un sintagma pronominal y un pronombre, que es la reparó, y como núcleo del predicado tenemos al verbo reparó. Ella quebró la ventana, su padre la reparó. Y como último ejemplo, tenemos a Marta cocinó la cena, Marco la comió. Podremos ver una oración simple a la izquierda, otra oración simple a la derecha, un sintagma nominal en cada una de las dos oraciones simples y un sintagma verbal también en cada una de las dos oraciones simples. En el primer caso, Marta cocinó la cena. Sintagma nominal vendría siendo Marta y su vendría siendo el núcleo del sujeto de la oración, vendría siendo Marta. ¿Qué hace Marta? Marta cocinó la cena. Cocinó sería el núcleo del predicado y vendría siendo el verbo cocinó. La cena en estos momentos vendría cumpliendo la función de complemento directo. Si la reemplazamos por alguno de los pronombres mete, lo, las, los, las, vendríamos siendo que la cocinó. Así que sí es un complemento directo. Vemos que la cena sería un sintagma nominal y su naturaleza sería un nombre, y la vendría siendo un determinante que se une al sintagma nominal para conformar el complemento directo. En la segunda parte vemos Marco la comió. Marco vendría siendo nuestro sintagma nominal. Vendríamos también a ver el núcleo del sujeto, que sería Marco. También vemos un sintagma verbal en que comió sería el núcleo del predicado y sería su verbo, comió. Y también vemos que se desprende de nuestro sintagma verbal un complemento directo. El complemento directo sería el pronombre la. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en una próxima ocasión. Espero haya quedado claro toda la exposición acerca de las oraciones coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas, que hacen parte de las oraciones coordinadas. Muchísimas gracias. Hasta pronto.